Bendiciones con todos. Tema 117. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y las persecuciones por su causa. Y utilizamos San Juan capítulo 16, versículo del 1 al 4, que dice lo siguiente. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. ¿Qué palabra? El discurso de despedida de Jesús a sus discípulos continúa a lo largo del capítulo 16 y finaliza aquí. Aquel discurso que comenzó en el capítulo 13 en el aposento alto y que se ha estado desarrollando hasta el momento que termine. El propósito de este discurso, que es de los más largos que tenemos en la Biblia, es el preparar a sus discípulos para enfrentar la muerte de nuestro Señor, ya que faltaban horas para que sus captores llegasen y se lo llevasen. Él esperaba que después de su muerte la fe de sus discípulos no desmayara hasta el día en el que tendría que resucitar y aparecerles de nuevo. Hasta el momento les ha confirmado que su momento de partir de esta tierra está muy cercano, que sería entregado en manos de pecadores para sufrir y morir. También los alentó prometiéndoles una morada celestial, la ayuda del Espíritu Santo. Les habló acerca de la importancia que como discípulos suyos den fruto y que la única forma de lograrlo es permaneciendo unidos a Él. También les mandó amarse los unos a los otros y que el mundo los odiaría por todo esto, tal y como lo han odiado a Él. Ahora, después de todo esto, el Señor es claro al advertirle de las persecuciones y sufrimiento que les esperaban a ellos y a todo aquel que decida ser discípulo por parte de este mundo de pecado. Las palabras de advertencia, San Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Jesús siempre ha sido sincero con todas las personas. A aquellos que llegaban a Él para escuchar palabras de vida eterna, les dejó muy claro que si no abandonaban sus pecados y los seguían, jamás alcanzarían la vida eterna. Esta sinceridad provocaba que algunos aceptaran sus pecados y se alejaran de ellos, pero en otros provocaba rechazo, ya que no les gustaba que los confrontaran con la verdad, tal y como le pasó con aquellas personas que lo seguían porque los había alimentado. Después de la multiplicación de los panes y los peces, y no porque creyeron en él y estuvieran dispuestos a abandonar sus pecados. Miren lo que dice San Juan capítulo 6, versículos 66 al 68. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mire, solo el Señor Jesús tiene palabras de vida eterna y eso es maravilloso. Y así como era sincero al declararle a la gente la verdad del Evangelio,
también lo era con sus discípulos al mostrarle que, por el hecho de ser sus seguidores, tendrían persecuciones. Por ello les ha estado dirigiendo estas palabras y las que mencionará a continuación. ¿Cuáles? Escuche. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. La Nueva Versión Internacional de la Biblia traduce este versículo de la siguiente manera: todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Todas estas palabras eran con el propósito de alentarlos y prepararlos para que cuando viniese el momento de la prueba, la fe de sus discípulos no flaquease y estos tropezaran. Comprender esto es muy importante, porque en nuestra vida cristiana habrán momentos de dificultad, donde ante las duras pruebas la fe parece flaquear, pero es necesario recordar las promesas de Dios, ya que por un lado no debe extrañarnos el encontrarnos en dificultades por causa de la justicia, y por otro lado no debemos olvidar que nuestro Señor nos ayudará a vencerlas. Eso es maravilloso. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo del 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Maravilloso. Si somos participantes de los padecimientos de Cristo y somos vituperados por ello, somos bienaventurados, ya que esto es consecuencia de que el Espíritu Santo reposa en nosotros. Y no solo eso, sino que nosotros glorificamos el nombre de Dios mientras que su nombre es blasfemado por sus enemigos. Ahora, persecuciones por causa de Cristo. Aquí, en pocas palabras, el Señor les advierte a sus discípulos las persecuciones que les esperaba por causa de la justicia. El Señor les advierte de dos cosas que estos hombres harían para perseguirlo. La primera era que serían expulsados de las sinagogas. El texto dice, os expulsarán de las sinagogas. La sinagoga era un lugar donde los judíos se reunían para orar y estudiar la ley de Moisés y los profetas. Para los judíos, el pertenecer a una sinagoga era de tal importancia que no podían concebir el judaísmo sin pertenecer a una sinagoga, por lo que ser expulsado de ella representaba quedar excluido de la religión de sus padres, ser un hereje y por ende quedar en estado de condenación eterna. Así que el ser expulsado de la sinagoga para un judío representaba un impacto muy grande. Casi era semejante a ser desterrado de todo lo que amamos y tiene significado para nosotros. Podemos ver en este evangelio cómo los fariseos usaron esto de amenazar con expulsar a aquellos que creyeron en Jesús como Mesías para meterle miedo a la gente y que éstos lo obedeciesen. Mire que dice San Juan 9:22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Cuando Pablo se dirigía a cualquier pueblo o ciudad, generalmente él buscaba una sinagoga, ya que sabía que allí encontraría a los judíos, y era allí donde les compartía el mensaje del evangelio. Pero después de un tiempo, una parte de su audiencia creía, pero la mayoría no.
Y estos judíos también expulsaban a Pablo y éste era obligado a continuar su predicación en otro lugar de la ciudad. Sí, mire lo que dice Hechos capítulo 19, versículos 8 y 9. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciendo a algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. De esta forma, los discípulos de Cristo fueron expulsados de las sinagogas y considerados como herejes. Y no solo eso, sino nuestro Señor advierte que llegarían incluso a querer quitarles la vida, creyendo que con esto lo estaban haciendo un favor a Dios. Dice el texto, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensarán que rinden servicio a Dios. Con esto no podemos menos que recordar las palabras del apóstol Pablo cuando le testificaba al rey Agripa como él. Antes de su conversión, siendo un fariseo celoso de su religión y creyendo que el cristianismo era una herejía que tenía que ser exterminada, la persiguió sin compasión, creyendo que estaba dándole un servicio a Dios. Sí, escuche lo que dice Hechos capítulo 26, versículo del 9 al 11. El testimonio de Pablo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Mire lo que hacía el apóstol Pablo antes de su conversión. A lo largo de la historia, estas palabras de Cristo se han cumplido. Muchos han perseguido a los cristianos creyendo que le hacen un favor a sus divinidades. Y, aún durante el tiempo de la Santa Inquisición, millones de cristianos fueron torturados hasta la muerte en el nombre de la Iglesia Católica Romana, creyendo que con esto presentaban un servicio a Dios. Pero no es así, sino que nunca conocieron a Dios el Padre ni a nuestro Señor Jesucristo, nunca. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, dice el texto. Y por ello el diablo, cegando a estos hombres, levantando persecuciones terribles sobre la iglesia, pero a pesar de ello, el Señor los ha sostenido, y eso es maravilloso. Esto no se los había dicho antes, le dijo el Señor Jesucristo. Aquí queda claro una vez más la razón por la cual les estaba diciendo estas cosas. ¿Cuáles? Mas os he escrito estas cosas para cuando llegue la hora os acordéis de que yo los había dicho. Estas palabras quedarían hoy más que nunca guardadas en su corazón, especialmente cuando viniese la hora de la prueba y el padecimiento por causa de su nombre. Y realmente Jesús ya les había advertido el pasado acerca de padecer por su causa. Por ejemplo, en su mensaje del Sermón del Monte, él habló acerca de las bienaventuranzas de padecer por la justicia y de su nombre. Mire, Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. También cuando los comisionó como apóstoles, para darles autoridad de echar fuera demonios en su nombre y sanar dolencias, y enviarlos a predicar su evangelio,
Les advirtió que serían entregados a concilios y azotados en las sinagogas y llevados delante de gobernadores y reyes. Miren lo que dice Marcos capítulo 10, versículo del 16 al 20. Ponga atención. He aquí, yo os envío como oveja en medio de lobo. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en la sinagoga os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En esta ocasión les decía a sus discípulos que tuvieran cuidado de estos hombres y, de ser posible, evitarlos. Pero ahora era totalmente diferente, porque después de su muerte y resurrección, la persecución con su iglesia sería implacable. Y por ello, ahora más que nunca, les dirige estas palabras, porque ya no estarían con ellos y de esta forma nunca se las había hecho ver, ya que él se encontraba con ellos. ¿Qué dice? Esto no lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Lo cierto es que a lo largo de la historia la iglesia ha sido perseguida y hoy en día las cosas no son fáciles, ya que cuando alguien quiere consagrarse en santidad para Dios, recibe oposiciones, ya sea a través de la oposición del diablo y sus demonios, el mundo o su misma carne. Pero no debemos desmayar, sabiendo que el Señor nos advirtió que no sería fácil, pero que encima de todo esto, Él nos daría la victoria final, porque las fuerzas del mal jamás prevalecerán contra ella. Miren lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dije Marcos, es Mateo capítulo 16, versículo 18. La iglesia jamás será vencida porque está edificada sobre el fundamento que es Cristo, y es nuestra fe el que nos da la victoria. ¿Qué les parece esta verdad de la palabra de Dios? Las persecuciones. Cómo el mundo rechaza a Jesucristo. Cómo el mundo rechaza al cristianismo. Cómo el mundo rechaza la palabra de Dios. Cómo el mundo rechaza todo lo maravilloso que viene de Dios. Y eso es terrible. Y por eso es que nos damos a la tarea con la sabiduría del Señor Todopoderoso de presentar cada día, todos los días, a través de estos videos, la palabra de Dios para que usted crea, para que usted escuche la verdad. Y esa verdad, con la ayuda del Espíritu Santo, haga un cambio en su vida, produzca un cambio, ¿sí? Y el primer paso de ese cambio es que usted venga a los pies de Cristo, que usted venga a los pies de Cristo y le ayudamos con una oración de ejemplo para que usted dé ese paso importante, ¿sí? Para que comience a ser un verdadero hijo de Dios. Y oramos al Espíritu Santo que usted haga esta oración y sea sincero haciéndola, buscando convertirse en un verdadero hijo de Dios. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna.
Lo felicitamos por haberse convertido en un hijo de Dios. Ahora, lea la palabra, busque obedecerla, aplicarla a sus vidas. Ore en cada momento, en cada circunstancia, cante alabanzas, venga a la iglesia. ¿Qué les parece? Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa, esa palabra fuente de vida, esa palabra que nos enseña aún de las persecuciones que vamos a vivir en este mundo por causa del Evangelio, pero después el gozo eterno. Y por eso te alabamos y te damos gracias. Te damos gracias también por tu amor, por tu misericordia, por las bendiciones tuyas que son maravillosas. Te damos gracias por la iglesia, por la familia, por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por todos aquellos que escuchan la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de oficio, y esta palabra germine, haya caído en una tierra muy fértil que dé el fruto al 100 por 1, Señor. Y haya una conversión, haya un avivamiento, una cantidad de hijos para tu reino, Señor, pero de verdaderos hijos. Y por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes también, que cada día escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica. Vamos a obedecer la palabra de Dios y vamos a reenviarla, a hacer obra de evangelista también. Porque otros también necesitan conocer estas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.